Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual Salto fuera de la hoja. empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Laberinto de Voces. El día de hoy estamos en cabina sus amigos del colectivo Aporía. Mi nombre es María Fernanda y me acompañan Ana. Hola, buenas tardes. Les saluda Ana. Y Mari. Saluda, Mari. Hola, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en otra emisión más. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Colectivo Aporía. Pueden comentar acerca de qué les parecen los programas, si quieren escuchar algunos otros temas relacionados con la literatura o temas de actualidad, ¿no? Y también en Twitter, también tenemos una pequeña cuenta en Twitter, igual como Colectivo Aporía, y pueden escribirnos en cualquier momento. Y recuerden que estaremos subiendo los programas grabados el fin de semana. A YouTube. Albert Camus decía que no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Albert Camus no se suicidó, pero hubieron otros escritores que sí lo hicieron y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de los escritores que se han suicidado. Escritores, artistas y un poco más tal vez establecer esta situación a un plano mucho más cotidiano, ¿no? Porque muchas veces tratamos de ignorar este tipo de situaciones por la... ¿cómo decirlo? La delicadeza con la que se tienen que tratar. Sin embargo, también es un tema bastante recurrente a la hora de hablar de artistas y escritores en específico, ¿no? Y bueno, con esto les damos la bienvenida. Quédense con nosotros para escuchar y vamos a comenzar a hablar un poco acerca de esto. Yo quería empezar este programa planteando la cuestión de si el suicidio está muy ligado a la melancolía. No sé qué piensan. Y lo digo porque se sabía desde la antigüedad que los hombres de genio, se les dice en algún texto que se le adjudica a Aristóteles, son hombres melancólicos, la mayoría. Y creo que hay muchísimos escritores que han sido o que son considerados como melancólicos, y creo que muchos de estos terminan suicidándose. No sé ustedes qué piensan. Sí, de hecho, es una cuestión ya tratada incluso en términos médicos, ¿no? Un psiquiatra, por ejemplo, o varios han opinado acerca de si la profesión de escritor es realmente una profesión de alto riesgo, ¿no? Por esta cuestión de si no se considera el alto índice que se tiene registrado de escritores, de artistas en general que cometen suicidio. Entonces le llaman a esto si se debe a una patología mental, que obviamente está unado, si nos vamos a términos mucho más artísticos, a una cuestión melancólica, ¿no? Y bueno, de ahí se pueden derivar una serie de razones que cada quien puede tener para cometer este acto. Sin embargo, la base de todo ello, o lo que se ha concibido, es una melancolía un tanto que bueno, lo podrían llamar depresión, ¿no? O muy, muy aguda los expertos. Sí, por supuesto, a mí me parece que la melancolía es uno de los elementos que ha estado presente, que ha influido en que pues diversas personas, no solo escritores y artistas, pues se suiciden. De hecho, se han hecho estudios en los que se analiza precisamente en algunos meses en los que hay mayor índice de suicidios. Y se ha mencionado que en diciembre, en invierno, es uno de las temporadas en las que hay más suicidios, ¿no? Se dice que por las fechas, ¿no? Estas fiestas que hay, que
uno debe de tener una alta convivencia familiar o en general social, ha influido en que pues muchas personas que se encuentran a veces solas recurran al suicidio, ¿no? Para acabar ya con ese sentimiento que tienen de incomodidad en la vida, o no sé si sea correcto llamarle así. Sí, claro, incluso no sé si también tenga que ver, o en algún momento sostienen esto, que el clima también es un factor que influye. Por ejemplo, pues es lo estos países, exacto, pero ella, por ejemplo, se refiere un tanto a estas fiestas, ¿no? A estas fechas festivas de convivencia más familiar, y aparte, invierno. Sí, claro, el invierno, la estación del año, el clima en general, el clima frío. ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, que algunos países europeos, en sus empresas, lo que hacen es enviar a sus trabajadores de vacaciones al trópico, realmente, para evitar precisamente estos altos índices de depresión que van a decaer en suicidio. Entonces, el vivir en lugares tan fríos, dicen algunos que llega a influir mucho en esta decisión de cometer. Sí, incluso los europeos envidian mucho el clima, ¿no?, que tenemos en América, porque supuestamente pues influye mucho en tu estado de ánimo, ¿no? De pronto estar en un clima pues muy frío, un paisaje muy gris, por así decirlo, pues influye en que te deprimas, ¿no? También, bueno, no solo en que te deprimas, pero o sea, también dicen que el frío es proclive para el pensamiento. Esto está en boga, pero es una hipótesis, ¿no? Claro. Y bueno, los hemos nombrado aquí ya muchas veces, han salido el nombre, creo que encaja en estos estándares de Virginia Woolf. Claro, que hemos hablado de ella un poco, acerca de la vida de esta escritora. Y bueno, no solamente el hecho de que hablemos de escritores, artistas, significa que solo se comete este acto dentro de estos círculos, sino que son más reconocidos precisamente por la fama que tienen, ¿no? Y sus suicidios se vuelven un tanto inspiradores o artísticos, ¿no? De alguna forma, en lugar de verle el lado negativo a ellos, ¿no? Hace un tiempo mencionábamos un poco acerca de Virginia Woolf en alguno de los programas, y precisamente su muerte impactó no solo a su círculo cercano de intelectuales, escritores, etcétera, sino ha impactado, gracias a su obra, al público lector, ¿no? Entonces, así como ella, hay otros ejemplos de los que podemos mencionar. Yo estaba pensando en que ella se suicida entre varias cosas porque tenía un ascenso a la locura. Entonces, o sea, creo que sus problemas también psiquiátricos, por ponerle un nombre, afectan, y ella decide suicidarse, y no es la única. Hace un momento nosotras platicábamos y estábamos también recordando a otro escritor que ya hemos nombrado, y que es Akutagawa. Cuando nosotros hablábamos de él, decíamos que él tenía una madre que había quedado loca, y que de pronto él, ya escritor consumado hasta cierto punto, empieza a sentir que comienza a volverse loco, y él siempre tuvo una teoría que mantuvo en sus textos, como del principio animal, que le da un sí, o que apuesta por la vida, y cuando empieza a sentir que se convierte o que se está volviendo loco, su principio animal merma. ¿En qué consiste este principio animal precisamente que mencionas? Él lo pinta como un principio vital de que nos mantiene vivos, de supervivencia, que nos permite salir a la calle, alimentarnos, buscar, ir a trabajar, a conseguir alimentos, básicamente. Él lo que hace es encerrarse en un hotel, ingerir una cierta droga, y de hecho planea su muerte como 2 años, escribe unas obras en donde ya se empieza de indicios, ¿no? Y creo que esto es algo de todos también los escritores, que en todas sus obras, no en todas, pero o sea, las obras, por lo menos en las últimas, ya cercanas a su deceso, empiezan a tener estos rasgos. Sí, esto significa que posiblemente no sean decisiones que se tomen a la ligera, ¿no? El cometer suicidio es
algo realmente que requiere incluso demasiado valor para cometerlo, ¿no? Entonces, ya que tocas este punto, Mari, podemos hablar un poco acerca de las razones que llevan en general a las personas a cometer estos actos. Bueno, en específico ahora que estamos hablando de escritores, artistas, ¿qué razones motivan a, si por ejemplo no padecen algún desorden psiquiátrico? Entonces, ¿qué sucede aquí, no? Como fue el caso de Virginia Woolf, que ya mencionamos, y que bueno, que terminas, si quieres terminar de mencionar de Akutagawa, el antecedente familiar que tiene en su familia, con su madre, ¿no? Que él por evitar, o bueno, al darse cuenta más bien que estaba teniendo la misma enfermedad de locura, sabía su madre sabía lo que podía pasarle, y al darse cuenta decide acabar con su vida, ¿no? De hecho, escribe una última carta a un amigo, en donde describe cómo ha planeado durante 2 años su muerte, y que incluso ha hecho como un censo de cuál es la manera menos dolorosa de morir. Él ingiere una droga y lo hace en un hotel para que su familia no impida su muerte y para no molestar a nadie. Sí, pero se podría notar acá también un temor a la muerte o un temor al dolor, porque si busca la forma menos dolorosa, o sea, sí. Es un temor, yo creo que al dolor. Al dolor. Considero que ahorita que estás mencionando esto de que está evitando el dolor, que entonces todavía subsiste en él cierto principio animal. Me refiero a que si el principio animal le da o le apuesta a la vida y que está buscando subsistir, lo que quiere decir también es que está buscando evitar el dolor. Y ciertamente creo que evita el dolor al morir, pero lo hace tratando de evitar un dolor aún mayor, que creo que es la locura. Sí, porque supongo que al continuar con su vida, tener esta enfermedad, pues sí hubiese sido más doloroso, ¿no? Entonces, sí, decide mejor por acabar con su vida y tener hasta ya una vida también plena. Creo que no es baladí considerar que, bueno, proviene de una cultura japonesa, en donde los altos índices de suicidio tienen mucho que ver con la deshonra. Si ellos se sienten también que llegan a deshonrar a su familia, a sí mismos o algo así, pierden su trabajo incluso, ellos deciden suicidarse. Hasta el día de hoy hay muchísimos actos suicidas en Japón, porque hombres pierden simplemente el trabajo, porque el niño no ingresa a la universidad. Y creo que es una cultura diferente. Sí, me parece importante hacer énfasis en eso, ¿no? Que el suicidio no tiene pues el mismo significado en todas las sociedades, ¿no? Depende mucho de tu contexto. Y me recuerdo también esta ola de suicidios que se dio en España cuando estuvo la crisis, que muchas personas al verse tan sofocados por las deudas que tenían de no poder sostener una casa, recurrieron al suicidio, ¿no? Como una alternativa para pues ya de una forma evadir toda esa deuda que tenían en el banco. Entonces, yo nunca he visto, pero supongo que sería muy interesante ver si los índices de suicidio se elevan después del famoso Jueves Negro, que sí. es una pérdida, de hecho, sí. una caída en la bolsa. Sí. Y supongo que sí. Pero bueno, retomaremos nuestra plática después de nuestra siguiente cápsula. ¿Sabías que? El suicidio es algo planeado en el silencio del corazón como una obra de arte. El seppuku o harakiri es una clase de suicidio ritual japonés por desentrañamiento y forma parte del código ético samurái que se realiza de forma voluntaria para morir con honor o como pena capital después de haber sido deshonrado. En él, el suicida procede de manera pública, clavándose un arma corta en el abdomen, deslizándola de izquierda a derecha.
Un 25 de noviembre de 1970, como protesta por la miseria moral japonesa, la degradación que suponía el haber abandonado las antiguas virtudes y haber adoptado el modo de vida occidental, el escritor Yukio Mishima, el autor japonés más conocido en Occidente, y uno de sus seguidores, realizaron un harakiri luego de haberse dirigido a las tropas del cuartel para que éstos se unieran en su acto de protesta. Pero este intento fue inútil y la suerte estaba echada. Mishima nació en Tokio en 1925, en medio de un Japón que encarnaba las contradicciones de una nación que emergió del feudalismo en el siglo XIX para incorporarse al capitalismo industrial más avanzado de la época. Encarnando estas contradicciones, Mishima planeó todos los detalles de su muerte por más de 2 años. Puede decirse incluso que ensayó su muerte interminablemente a través de algunos de sus personajes literarios. La muerte se le presentó como un destino propio. La idea de mi propia muerte, escribe Mishima, me estremecía con un extraño deleite. Me sentía dueño del mundo. Muy buenas tardes, gracias por seguir aquí con nosotros. Recuerden que estamos en redes sociales como Colectiva Aporía, pueden buscarnos en Facebook. El tema del día de hoy es el suicidio, ¿no? Y bueno, vamos a continuar después de esta cápsula que acabamos de escuchar. ¿Qué podemos comentar acerca de Mishima, que es el escritor del que hemos estado hablando? Justamente tiene que ver con lo que Ana y yo estábamos planteando acerca de las diferencias culturales y estas reflejadas en el suicidio. Mishima, como dice la cápsula, es un escritor que empieza a tener conflictos entre la cultura occidental y su Japón tradicional. Esto ocurre en una época en la que Japón se empieza a aperturar al mundo. Uh-huh. Y entonces los japoneses empiezan a adquirir todo esto del capitalismo y de la producción y bla, bla, bla. Y lo que él hace es convocar a una especie como de revuelta en contra, o una especie de regreso, más bien dicho, a los valores del Japón tradicional, que tiene mucho que ver con principios de samuráis y todo esto. Y al ver que su llamado es ignorado, él decide suicidarse aplicándose un harakiri. Uh-huh. El harakiri precisamente es la muerte que eligen aquellos que han sido deshonrados. Wow, bastante poético un tanto, si quiere, porque al ser ignorado. Y justamente estaba planeado que una o funcionaba o dos iba a aplicarse el harakiri. De hecho, quien se lo iba a aplicar era uno de sus allegados. Él formó un ejército y uno de esos chicos, al chico que le tocó que lo iba a matar al hombre, se negó, o sea, no pudo hacerlo. Y entonces alguien más le ayuda a hacer el harakiri, y también el otro, el hombre que le iba a ayudar a hacerlo y que no pudo, también él se suicida, porque es deshonrado por haber faltado a sus deberes. Aunque, bueno, esto podemos, se me viene a la mente la cuestión penal, digamos, que va en conjunto a este acto, a los actos suicidas, ¿no? Realmente es un crimen cometer suicidio, y como aquí mencionabas un poco acerca de que alguien más estuvo involucrado para ayudarle, posiblemente, bueno, claro, no sabemos uh-huh. cómo funciona en Japón, pero pasándolo a aquí, México, uh-huh. ¿qué sucede? ¿Cómo se juzga este tipo de actos? Y bueno, hace un rato hablábamos también de el caso de una chica que fue muy sonado en las redes sociales, que motivó, y bueno, fue juzgada precisamente por motivar, solo por alentar a su novio. O por no hacer nada. Ajá, exacto, porque ella no jaló un gatillo, ella no le puso una soga al cuello, simplemente con las propias palabras lo alentó a cometer suicidio y fue juzgada por esa razón. Entonces, ¿qué tan, qué tanto de crimen realmente tiene este acto, ¿no? El ser un suicida?
Pues hasta donde yo he leído, incluso apenas hace poco encontré que en el Código Penal oaxaqueño de 1871 el suicidio sí se castigaba, obviamente, pues no al que claro. cometía el acto, ¿no? Que es algo imposible, pero sí se sancionaba a las personas que tenían conocimiento de que alguien más se iba a quitar la vida y no habían hecho pues algo para impedirlo. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Como regresando a lo que dijimos, que el suicidio tiene diferentes implicaciones, diferentes formas de ser visto en pues las diferentes sociedades, ¿no? Ujú. Y luego estaba pensando en que no solo es penal, sino también religioso. Sí, claro. por supuesto. Bueno, tal vez no te juzgan en la tierra, pero más allá de la muerte parece que hay un juicio a aquellos que cometen suicidio, ¿no? Porque, bueno, hablando solamente de la religión, la ideología cristiana, ¿no? Ajá. Todo lo que implica. Están los 10 mandamientos, ¿no? Que eso es lo que sostiene, ¿no? No cometerás asesinato, no asesinarás a tu prójimo. Y dices, bueno, el suicidio es un pecado porque estás cometiendo asesinato, ¿sí? Entonces, no te da tiempo de arrepentirte, no te da tiempo de confesar ese pecado, entonces mueres como pecador. Ajá, mueres en pecado. Mueres en pecado y no hay forma de redimirte más allá de la muerte. Y sucede, por ejemplo, que algunos casos de suicidio de escritores, por ejemplo, no son tan claros, precisamente por la influencia de esta creencia religiosa, de que si se entera a la iglesia, a la sociedad, de que cometiste suicidio, no puedes ser enterrado en Camposanto, no puedes recibir los santos sacramentos, no te pueden hacer una misa. Pero eso significa que sí hay una sanción acá, claro, ¿no? O sea, que no puede ser parte de todos los protocolos religiosos que implica... de todos los rituales. Ajá, de todos esos rituales cuando ya falleces, ¿no? Claro. La religión católica, el asistir a una misa, eso se te prohíbe, ¿no? Por haber acabado con tu vida. Me estaba acordando de que el programa pasado trató acerca de la radio y que mencionamos a Walter Benjamin. Uh-huh. Y bueno, ahí no contamos, pero ahora ya es el momento de contar que Walter Benjamin muere suicidándose. Esto ocurre porque como hace rato decían, haciendo referencia a los periodos en guerra en donde más muere la gente, él durante la Segunda Guerra Mundial quiere irse a Estados Unidos, refugiarse en Estados Unidos, y para eso consigue llegar a pasar como Francia, estar en España, en la frontera de España, y la frontera se cierra. Hay un periodo en el que se cierra, y él preocupado porque ya no puede llegar a Estados Unidos y porque teme ser arrestado por la Gestapo, se suicida como alternativa de ya no me queda otra ¿cómo se dice? Otra solución, otra alternativa. Entonces se suicida y trágicamente días después abren otra vez la frontera. Si se hubiera esperado estuviera terminado diferente, pero o sea, su suicidio no fue algo como debido a problemas psicológicos, sino a problemas políticos, y en su acta de lo que sea, digámoslo así, de defunción, no sé muy bien cómo llamarle, no aparece que se suicida, sino que aparece que muere por un aneurisma pulmonar, y para evitar una serie de problemas, ¿no? Que se acarrearía después de haber muerto. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de este contexto que influye mucho en cometer estos actos suicidas, porque pues recuerdo también otro ejemplo, hace un rato lo veíamos, bueno, este escritor Ernest Hemingway, que también no hay algo muy claro ahí detrás de su muerte. Su esposa argumentó que había sido un accidente. Si bien podemos decir que Hemingway era un asiduo, un fanático de las armas, como todo buen norteamericano, y un día, bueno, narran un poco cómo fue un día cotidiano en la vida de Ernest Hemingway. Él toma unos de sus rifles y según se encontraba limpiándolo cuando de manera accidental se dispara.
y muere, ¿no? Claro que muchos podrían dudar de esta teoría, porque bueno, alguien tan experto como podría dejar que el arma se disparara sola. En fin, esto también tiene que ver con las implicaciones religiosas o los problemas religiosos que te puedes acarrear por, digamos, ser culpable de tu propia muerte, ¿no? Yo me pregunto, ¿sucede lo mismo cuando algunas personas ingieren un tipo de sustancias o se van matando, digamos, lentamente? O sea, se dice que se murió accidentalmente por un exceso, una combinación, por ejemplo, de drogas y alcohol, ¿no? Me acordé de... O sea, sucede lo mismo. ¿Se dice eso por justificar la muerte o por no verlo así como tal, como un suicidio, o no es un suicidio este tipo de actos? Porque sabes, ¿no? Hasta cierto punto que el combinar determinadas sustancias te va a producir la muerte. El dejarse morir. No, pero eso creo que también es diferente, o sea, dejarse morir a tener una especie de vida límite, ¿no? En donde te ingieres un montón de cosas y de sustancias y de drogas. Creo que es diferente dejarse morir. Ok. Bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula y regresamos. Souvenirs literarios. El 25 de enero de 1882 nació la escritora británica Virginia Woolf, considerada como una de las más grandes figuras literarias del siglo XX. Esta autora destacó por su importante participación en la vida intelectual de su tiempo y por reflexionar fuertemente sobre la identidad femenina y la condición de la mujer en relación con el arte y la literatura. Como en distintos momentos a lo largo de su vida, a los 59 años, Virginia Woolf se vio afectada por la depresión, fuertes dolores de cabeza y alucinaciones que no la dejaban escribir. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de su casa la hundieron aún más en su enfermedad. Pero no fueron estos los motivos, sino su propia condición de asfixia ante la pena negra de la depresión, lo que hizo que el viernes 28 de marzo de 1941 se sumergiera en el río Ouse con los bolsillos de su abrigo llenos de piedras. En 1998, el autor inglés Michael Cunningham escribe Las Horas, una novela influenciada por la narrativa experimental de Woolf, que narra un día en la vida de cada uno de sus tres personajes centrales, la propia Virginia Woolf, Clarissa y Laura, dos mujeres afectadas por la lectura de una novela de la autora británica. A partir de la influencia de Virginia Woolf, Cunningham intenta mostrar la belleza, la profundidad y la angustia de cada día, aún el más ordinario, en la vida de una persona. En el año 2002, Las Horas llega a la pantalla grande con la participación estelar de Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. Esta película tuvo 8 nominaciones al Oscar. Sin embargo, el galardón fue únicamente para la australiana Nicole Kidman por su magnífica interpretación de Virginia Woolf. Acabamos de escuchar nuestra cápsula acerca de Virginia Woolf, de la cual ya hablábamos un poquito, y esta cápsula nos ilustra bastante bien cómo sucedió su deceso. Y antes de la cápsula estábamos planteando una especie de problemática entre si había una similitud entre dejarse morir y vivir al límite, digámoslo así, y morir por esos excesos. Habrá algunos ejemplos, Mari, que podamos aquí exponer. Por ejemplo, antes de esto de vivir al límite, excesos, que eso es, creo, lo más común, ¿no? Hasta dentro del medio de la farándula se da muchísimo, últimamente, ¿no? Que por tantos excesos. El club de los 27. El club de los 27, exacto. Y aparte está el dejarse morir. ¿Qué es eso de dejarse morir entonces? Sí, Mafer, justamente me estaba acordando de una escritora que se llama Simone Weil. Y ella es una mujer que para su época era muy inteligente, pero que desgraciadamente muere muy temprano. Entre las causas de su muerte están una insistencia por querer ponerse en el papel de los que sufren.
y no solo en el papel de los que sufren, sino vivir exactamente lo que sufren los otros. Ella empieza a formar experiencia como obrera, a pesar de que ya era catedrática para ese entonces. Toma un año de descanso y en ese año de descanso comienza a trabajar en una fábrica y comienza a alimentarse tan poquito como se alimentaban las personas que estaban en el frente en la guerra, y como siempre tuvo un cuerpo demasiado frágil, adquiere tuberculosis, y debido a esta poca alimentación ella muere porque tiene una reticencia a ser alimentada de mejor manera, y ella lo hace pensando en que así lo están haciendo sus compatriotas y muchos otros hombres, ¿no? Pues es interesante porque entonces eso sería como una forma de dejarse morir de manera muy consciente. Hasta cierto punto suena hasta muy heroico, ¿no? Porque cuántas veces muchos intelectuales, por ejemplo, han hablado del otro que está, que vive desventurado en realidad y no posee lo que la gente promedio tiene, no tiene acceso ni siquiera a un estilo de vida decente, en el sentido de que, bueno, ni siquiera tiene acceso a comida, ¿no? Entonces, estos intelectuales muy teóricamente pueden hablar del desfavorecido, y ella, y no dudo que hay otros ejemplos, se pone en el papel y se convierte en una desfavorecida hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma eso de qué sirve para el resto de la sociedad. O sea, ¿qué nos quiere decir entonces con esto? Es un poco una pregunta que lanzo y puede quedarse en la posteridad como reflexión para nosotros mismos incluso, que muchas veces tratamos de asumir como una postura, ¿no?, a favor de aquellos que no tienen o tienen menos, y realmente ¿qué hacemos? Más que hablar, pues no sé. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos seguir comentando al respecto, Mariana? Bueno, cambiando un poquito, el que dices es una muy buena pregunta, pero cambiando o retomando un poquito el tema que es sobre escritores suicidas, hace un momento hablabas acerca de la culpabilidad del que comete suicidio, y bueno, se dice, Cesare Pavese, que es otro escritor, es un escritor italiano que también se suicida, tenía en alguna de sus obras aparece una especie de frase que dice como todo suicida es un homicida. Y bueno, el poco antes de morir, entre las causas aparecen que termina una relación con una actriz hollywoodense. Pero en sus textos decía que nadie se suicida por una decepción amorosa. Te suicidas porque esa decepción amorosa te recuerda lo frágil que eres y lo poco limitado. O sea, tus límites humanos se ven reflejados, o adquieres conciencia de ellos. Y entonces él se suicida y escribe, igual se suicida en un hotel, me parece, y escribe en su diario: todo esto da asco, ya no escribiré más. Y es lo último que hace. Wow. Y cumple con el suicidio. Creo que es para pensarse, ¿no? Así de, ¿por qué vale la pena vivir? Era como yo abría este programa con la frase de Albert Camus, un texto que hace Albert Camus acerca del suicidio que aparece en el mito de Sísifo, que es, el suicidio es una pregunta realmente filosófica. ¿Para qué vivir? ¿O por qué vale la pena vivir? Pues también una pregunta un tanto difícil, porque pues realmente estamos aquí por una razón. No sé, realmente es un tema que ha trabajado durante mucho tiempo la filosofía, y pues no solamente debería quedarse ahí, ¿no?, en el plano, digamos, intelectual, sino nosotros lo vivimos tal vez no de manera muy cotidiana, porque la muerte es algo, sí, a la que nos enfrentamos, pero no este tipo de muerte, ¿no? No lo enfrentamos todos los días. Entonces, ¿de qué manera podemos reflexionar nosotros ya como una sociedad? Se me viene a la mente una sociedad que incluso festeja a la muerte de alguna forma. ¿Cómo este impacto, el de quitarse la vida,
se vuelve un tanto incluso tabú, ¿no? Si festejamos a los muertos, a los que se van, no porque ellos lo hayan decidido, sino porque es el curso natural de la vida, de alguna forma, ¿qué sucede con aquellos que lo cometen o atentan contra sí mismos, ¿no? Entonces, juzgamos muchas veces ese acto. Y bueno, hay una gama de razones que llevan a esto. Por ejemplo, pienso también en la cuestión terrorista, ¿no? Un tanto, que también tiene implicaciones religiosas, ya no tanto en la ideología cristiana, sino otras religiones que también se encuentran en el mundo. Y está esto de que por una creencia, una fe un tanto religiosa, llegan a cometer suicidio, claro, afectando a otros, ¿no? Y eso, por supuesto que al ser dañada o al haber un daño colateral, pues nos lleva a juzgarlo como un acto malo, un acto, incluso desde el punto de vista cristiano, un acto pecaminoso. Yo creo que eso ya es como... Ya, claro, estamos hablando ya de otras cuestiones, ya que ya implica incluso política, fanatismo, sí, etcétera. Pero vamos, estamos dentro del mismo cuadro, acto, el suicidio, el atentar contra tu vida misma, ¿no? El acabar con ella. Las motivaciones, les repito, son tan variables que no podemos encasillar. Pero que en este caso me parece que caemos en un prejuicio, ¿no? Al decir o al criticar estos suicidios colectivos, porque supongo que te refieres también, un poco, claro, a esto, ¿no? Uh-huh. Cuando dicen, no, pues es que qué radicales, qué pensamiento tan intenso, ¿no? Tan radical, pero finalmente, pues ellos es su forma de creer, ¿no? Porque muchas veces cuando se suceden estos actos de terrorismo, pues están cumpliendo con una cuestión de fe, ¿no? De creencia, de ideología, pues. Entonces también no podemos caer en esta idea de juzgar, ¿no? Los motivos por los que deciden acabar con su vida, aunque sí tiene una consecuencia de acabar con más, ¿no? Creo que hay una especie de reivindicación de no sé qué, no comprendo esto que han planteado, yo prefiero regresar a lo primero. Y quizá yo pondría como hipótesis que quizá es una aceptación de que la vida te sobrepasa. En todas las obras, me acuerdo otra vez de Cesare Pavese, hay una especie de reconocimiento de que es un inepto hasta cierto punto y que la vida lo está sobrepasando y siempre tiene una especie de nostalgia por su niñez y siempre, creo que es eso, creo que al final de cuentas cuando termina con esta actriz reconoce sus límites y hay otras obras que inspira, que supongo que quizá alguno conozca o recordará un poema muy famoso que dice: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Claro, pues sí, vino la muerte y tuvo sus ojos. Pero sí, o sea, hay obras espectaculares desde donde se puede empezar a rastrear, no sé, sus lectores más asiduos podrían empezar a rastrear este principio de muerte que hay en cada uno, ¿no? sé, creo que también es atractiva. No me acuerdo qué escritora de una vez decía que la muerte era muy atractiva. O como Mishima, que hace rato, que pensar en la muerte le hacía sentir una especie de poder o de dominio sobre sí mismo. Es seductora hasta cierto punto. Pues sí, hasta cierto punto sí. Bueno, ya mencionamos un poco sobre los motivos que tuvieron algunos escritores, ¿no? Algunos personajes para acabar con su vida. Hablábamos de el miedo, ¿no? El miedo a enfrentarte a un futuro pues un poco caótico, un poco gris. Entonces, por eso la decisión de acabar con la vida. Pero me gustaría a mí mencionar también sobre los que escriben sobre el suicidio de personajes no tan conocidos. Y estaba leyendo una pequeña nota sobre un escritor periodista, Lucas Lichtenberg, que hace un estudio precisamente
de las personas que se suicidaron en Países Bajos después de la ocupación alemana, que fue en mayo. Entonces, como en ese mes, él dice que se suicidaron 350 personas en tan solo un mes. Entonces, es algo impresionante, ¿no? Él analiza diferentes expedientes en los que encuentra que pues era demasiado el temor que tenía la gente y por eso decide pues acabar con su vida. Entonces es algo, insisto, interesante cómo el miedo te puede motivar a no querer seguir viviendo. Y esto me recuerda un poco también que también salieron estudios acerca de los índices de natalidad posguerra, digamos, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cómo estos índices se elevaron un tanto en Europa, digamos, por esta, como una especie de primavera, ¿no? De, bueno, sobrevivía a la guerra y empiezan a reproducirse. Sí, hay un índice de natalidad muy alto, pero es, digamos, como esa esperanza que da, ¿no? De hay que seguir viviendo, acabamos de pasar una guerra, entonces sobrevivimos, etcétera. Es ese instinto de supervivencia, ¿no? Lo que los llevó. Y como el otro lado de la moneda, otra forma de ver el miedo, digámoslo así, es esto: los que cometían suicidio después de o durante la guerra misma, ¿no? Como el suicidio en épocas de crisis es parte de... Yo estaba pensando en una toma de conciencia de, no sé, de pronto un día, no sé cómo ocurre esto, creo que tiene que ver con muchas cosas, en una especie de caer en un momento absurdo, en el que parece que le has quitado la música a tus días diarios, a esta rutina, y en el que parece que deja de tener sentido. No sé, en esto que les decías acerca del libro de Camus, hablo un poco sobre esto. En realidad no sabemos los motivos. Se pueden decir, sí, se suicidó porque, no sé, porque terminó con él, pero en realidad no sabes si ese no fue el detonante de otras cosas. Hay causas atrás que desconocemos. Como decíamos hace un rato, realmente el que alguien decida cometer suicidio no es al azar, no es algo que se decide de un día para otro, un tanto así, es un proceso el que lleva, ¿no? Entonces, ¿hay un detonante siempre? Claro que lo hay, pero hay un cúmulo de situaciones, de emociones, ¿no? De situaciones que te llevan a tomar esa decisión. Y por último, me acordé de Silvia Plath, un caso muy sonado de una mujer que se suicida, pero, o sea, está tan planeado que le deja el desayuno a sus 2 hijos pequeños, así de por si les da hambre, antes de que venga alguien, aquí les dejo leche y pan, y empieza a sellar toda su cocina, y mete su cabeza en el horno, prende el gas, y muere, ¿no? Como estos son planeados, creo que vale la pena seguir pensando esto, pero desgraciadamente el tiempo de este programa ha concluido y bueno, los esperamos en el siguiente miércoles en otra emisión más del Laberinto de Voces. Y bueno, los dejamos con una última cápsula, una recomendación de lectura para esta semana acerca del tema. No es específicamente de un suicida, pero sí trata sobre ello. Y bueno, antes agradecemos a Radio Universidad por el espacio y a los controles. Los esperamos hasta la siguiente. Recomendación de la semana. Esta semana recomendamos Suicidios ejemplares, del escritor español Enrique Vila Matas. Lo que hace soportable la vida es la idea de que podemos elegir cuándo escapar. Este libro, publicado en 1991, es un conjunto de 12 relatos que poseen como tema unificador el suicidio. Arriesgándose a caer en la típica crítica negativa que la sociedad occidental hace respecto de los actos suicidas, Vila Matas deja que sus protagonistas se muestren por sí solos, haciendo posible que el lector descubra un trasfondo que muy pocos conocemos, las motivaciones que llevan a un individuo
a cometer suicidio. Lo que resalta en estos 12 textos es el toque irónico con que el autor muestra, más allá del simple morbo del que muchas veces peca el periodismo, una preocupación existencial y estética respecto de los diferentes modos de abandonar la vida. Una muestra de libertad que se vuelve metáfora de una libertad literaria, que busca salir de los cánones establecidos por la literatura de corte realista. Más allá del pecado o la deshonra, el suicidio es, en este libro, visto como lo que es, un acto voluntario sin más. A la par del tratamiento magistral que el autor español hace del tema, encontramos claras referencias a la literatura universal. Cervantes y Pessoa son solo algunos de los autores homenajeados en esta antología. Suicidios ejemplares, de Enrique Vila Matas. Lo que hace soportable la vida es la idea de que podemos elegir cuándo escapar.